Ese desierto te va a llevar a cosas grandes. Ese desierto te va a llevar a bendiciones enormes que ni tú te imaginas. Hola, mi amado del Señor, ¿cómo estás en este día? Espero que estés siendo bendecido y que el Señor esté contigo siempre. Hoy quiero tocar un tema muy interesante que creo que todos como hijos de Dios hemos pasado y vamos a pasar. Y nosotros en la vida cristiana le llamamos el desierto. Muchas veces pasamos situaciones que no comprendemos, cuando decimos que todo nos sale mal, cuando decimos que las cosas se juntan y cuando pasa una cosa mala empiezan a pasar varias en cadena y decimos que ¿qué está pasando? A veces creemos que Dios nos ha abandonado, creemos que desde que nos hicimos cristianos las cosas más bien van de mal en peor en lugar de mejorar. Hay tres cosas por las cuales pasan situaciones malas en nuestra vida. Cuando estamos en pecado y entonces estamos apartados de la presencia de Dios, estamos apartados de la gracia de Dios y las cosas empiezan a salir mal. Es una oportunidad para pensar en que debemos devolvernos al Señor. La segunda es cuando estamos haciendo las cosas bien y el enemigo se enoja y empieza a causar que las situaciones se pongan difíciles, que las situaciones se empeoren, que las cosas nos salgan mal. Pero la tercera es el desierto. El desierto Dios lo pone para probarnos. El desierto es una parte importante que tenemos como hijos de Dios que pasar. Yo quiero llevarlos a esa historia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y el Señor los llevó por el desierto hacia la tierra prometida. Muy posiblemente ellos hubieran cruzado ese desierto en pocos días, pero por la rebeldía del pueblo de Israel y por su negligencia y por no querer obedecer a Dios, tuvieron que pasar 40 años hasta que la generación que salió de Egipto murió en el desierto y entró a la tierra prometida una generación nueva. No seamos como ese pueblo de Israel rebelde, como ese pueblo de Israel que no quería obedecer a Dios y a su palabra, que más bien quería volverse atrás, quería volverse a Egipto. Muchas veces cuando estamos en la vida cristiana y las cosas salen mal, queremos volvernos al mundo porque decimos, ahí nos iba mejor. Moisés venía de Egipto, Moisés era un príncipe donde todos se lo daban, pero Dios lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto a ser un pastor de ovejas, a ser alguien de campo, a aprender lo que es la vida difícil, a capacitarlo para después presentarse como el libertador de su pueblo, el libertador del pueblo de Israel. La historia de la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto y dice la palabra que Dios los llevó al desierto para probarlos, para ver de qué estaban hechos, para ver su fe, para ver su fidelidad al Señor. Muchas veces Dios te pasa por el desierto para ver de qué estás hecho, para probarte, para moldearte. Quiero que leamos en Deuteronomio 8, versículo 5. Dice así: reconoced a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Yo quiero comentarte, como padres a veces castigamos a nuestros hijos y eso no significa que seamos padres malos, más bien lo contrario, queremos que nuestros hijos cambien, que nuestros hijos se corrijan, que nuestros hijos sean buenas personas. Así Dios lo hace con nosotros como hijos. Él nos castiga para corregirnos, para moldearnos, para transformarnos, para que seamos mejores cristianos, mejores personas. Dios no es un Dios malo cuando nos pasa por el desierto. Dios es un Dios que nos ama y quiere transformarnos y hacernos a su imagen y semejanza. Así que dele gracias a Dios, alabe al Señor por ese desierto en el cual puedes estar pasando en este momento. No sé si lo has pasado, si lo estás pasando, si lo vas a pasar, pero alabe al Señor cada vez que pasas por esas situaciones, porque es necesario para poder ser moldeados y para poder ser transformados por el Señor. Ese desierto te va a llevar a cosas grandes, ese desierto te va a llevar a bendiciones enormes que ni tú te imaginas, pero debes ser una persona perseverante, una persona disciplinada, una persona que confía en el Señor. Amén. El desierto está hecho para probarnos. Dios quiere saber de qué estás hecho tú. Dios quiere saber cuánto puedes resistir tú en los caminos de Él, en los caminos del Señor. Cuánto puedes resistir tú haciendo su voluntad. El desierto está hecho para formarnos. Dios quiere que nos transformemos. Dios quiere hacernos a su imagen y semejanza. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de testimonio que refleje a Jesucristo, que refleje la gloria del Señor Jesús. Cada vez que hablemos, cada vez que actuemos, cada vez que andemos en la calle, cada vez que compartamos con personas, el desierto nos hace aprender a depender de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto,
Dios les daba codornices y les daba maná, y todo se los daba día a día. Dios les decía que no guardaran nada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Dios quiere que tú aprendas a depender de Él, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de escasez, y en esos momentos cuando no ves la salida, en esos momentos cuando todo está oscuro, cuando solo hay tinieblas. Dios quiere que aprendas a depender de Él. Amén. El desierto nos vuelve fuertes. El desierto hace que aprendamos a superar procesos duros y difíciles. Y cuando salgamos del desierto, esa fuerza nos va a servir para ayudar a otros a salir adelante, para darles las manos, para levantarlo cuando estén caídos. Para eso es el desierto. El desierto nos da identidad. El desierto forma nuestra identidad. Cuando pasamos por el desierto aprendemos qué es ser un verdadero hijo de Dios. Aprendemos cuál es nuestra posición como hijos del Rey de Reyes. Aprendemos a saber cuál es nuestra posición como reyes y sacerdotes, así como lo dice la palabra. Cuando somos formados, cuando somos moldeados, cuando nos volvemos fuertes, llega esa identidad, porque sabemos que como hijos de Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Yo quería compartir esta palabra para que sepas, el desierto está hecho para tú y para mi formación, para la formación de todos los hijos que Dios ama, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que cada vez que estés pasando por el desierto, levanta tus manos, dale gloria a Dios y disfruta ese desierto, por más difícil que sea, porque eso te va a llevar a recibir las bendiciones. Cuenta la historia que estábamos leyendo de Deuteronomio. Tú puedes leer todo el capítulo de Deuteronomio 8. Después de que pasaron por el desierto, Dios los llevó a una tierra donde fluye la leche y miel, donde hay manantiales, donde hay abundancia de pan. Pero luego les dijo, cuando seas bendecido, cuando seas prosperado, no te olvides de mí, que fui el que te di todo eso. Después de que recibamos esas bendiciones y esa abundancia, no te olvides que fue Dios el que te pasó por el desierto para procesarte y transformarte, y luego te bendijo abundantemente, y que Él es el dador de todo lo que tienes. Así que glorifica a Dios cuando estés en la escasez, como cuando también estés en la abundancia, y que Dios te continúe bendiciendo, mi amigo, mi amado hermano, mi amada hermana, y que la gloria del Señor siempre te acompañe. Bendiciones.